Decodifiqué los mensajes ocultos en cada película de aliens de Hollywood. Bienvenidos a JM Misterios. Yo soy JM. Comenzamos. Las últimas 2 semanas he estado investigando algo que me pareció muy interesante. Hoy vas a descubrir cómo Hollywood nos ha estado preparando para algo muy grande. En 1977, Steven Spielberg cambió para siempre nuestra percepción sobre los extraterrestres, con una película que supuestamente era ficción, pero lo que estás a punto de descubrir te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre Hollywood. Y si te dijera que el personaje principal de Encuentros cercanos del tercer tipo no fue interpretado por Richard Dreyfuss, sino por un científico francés real que había dedicado su vida entera a investigar ovnis. Y si te dijera que las 5 notas que aparecen en la película no fueron inventadas por Spielberg, sino extraídas directamente de relatos reales de contactados. Nuestra historia comienza con un hombre que la mayoría del mundo desconoce, pero que cambió la ciencia para siempre. Su nombre es Jacques Vallée y fue el modelo de la vida real para el personaje del investigador Claude Lacombe, interpretado por François Truffaut en Encuentros cercanos del tercer tipo. Pero Jacques Vallée no es un personaje de ficción, es un astrofísico y programador de computadoras que trabajó en el primer sistema de mapeo computarizado de Marte para la NASA y desde 1961 ha estado documentando casos ovnis con una precisión científica que ha asombrado a la comunidad internacional. Aquí viene lo interesante. Vallée no solamente sirvió como consultor para Steven Spielberg, sino que además trató de convencer al director de que la explicación extraterrestre tradicional era incorrecta. Según Vallée, algo mucho más complejo estaba ocurriendo. Pero Spielberg tenía otros planes. Tenía acceso a información que Jacques Vallée desconocía. Información que cambiaría la forma en que entendemos no solo esa película, sino toda la industria cinematográfica. Lo que pocos saben es que Encuentros cercanos del tercer tipo se inspiró directamente en testimonios reales de testigos, así como en una serie de avistamientos ovni que ocurrieron en Michigan durante el verano de 1966. Estos no fueron avistamientos aislados. Durante 3 meses consecutivos, más de 200 personas reportaron objetos idénticos, luces brillantes organizadas en formaciones específicas, emitiendo sonidos que los testigos describían como 5 tonos musicales repetitivos. ¿Coincidencia? Espera escuchar esto. En 1973, 4 años antes del estreno de la película, el gobierno estadounidense desclasificó documentos del proyecto Blue Book que contenían transcripciones exactas de estos sonidos, las mismas 5 notas que aparecían en la película de Spielberg. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante. Los archivos militares revelan que estos sonidos no fueron registrados solo en Michigan, aparecieron en casos documentados en Brasil, Francia, Australia y Argentina. Siempre los mismos 5 tonos, siempre en el mismo orden. ¿Cómo era posible que Spielberg tuviera acceso a información clasificada y, sobre todo, por qué decidió ponerla en una película de ciencia ficción? La respuesta nos lleva a 1982. 5 años después de Encuentros cercanos, Spielberg estrena E.T. el extraterrestre, una película aparentemente inocente sobre un alien perdido y un niño. Pero los detalles revelan algo más profundo. El diseño de E.T. no fue creado por artistas conceptuales de Hollywood. Resulta que fue basado en descripciones exactas de entidades reportadas en casos de abducciones documentados por el Dr. John Mack, psiquiatra y profesor de Harvard, quien más tarde ganaría el premio Pulitzer por su investigación sobre este fenómeno. Los ojos grandes, la cabeza alargada, la comunicación telepática, incluso el dedo que brilla. Todos estos elementos aparecen consistentemente en testimonios de contactados que fueron entrevistados años antes de que la película fuera siquiera concebida. Pero lo más perturbador no son las similitudes, es el mensaje. E.T. no es una película sobre un alien perdido, es un programa de familiarización.
está diseñada para que los niños de los años 80 asocien a los seres extraterrestres con un sentimiento de compasión, protección y hasta amor familiar. Pero ¿por qué sería necesario familiarizar a toda una generación con la idea del contacto extraterrestre? ¿Acaso sabía Hollywood algo que nosotros no sabíamos? La respuesta llega en 1996 con una de mis películas favoritas, Independence Day. Pero para entender esta película necesitas conocer algo que ocurrió 49 años antes de su estreno. El 8 de julio de 1947, el periódico Roswell Daily Record publicó un titular que cambiaría la historia. Abro comillas. Las fuerzas aéreas capturan un platillo volador en un rancho en la región de Roswell. Cierro comillas. Lo curioso es que apenas 24 horas después, el testigo militar cambió su versión oficial. Dijeron que había sido un globo meteorológico. 49 años después, Hollywood estrena una película donde aliens hostiles atacan la Tierra el 4 de julio. El mensaje es claro. Los extraterrestres son una amenaza existencial para la humanidad. Pero aquí está lo que resulta imposible de explicar como coincidencia. Resulta que los efectos especiales de Independence Day fueron creados usando tecnología de modelado computacional que no existía públicamente en 1996. De hecho, los algoritmos de renderizado usados para crear las naves Alien fueron desarrollados por laboratorios de defensa clasificados. Y de nuevo, ¿cómo obtuvo Hollywood acceso a tecnología clasificada militar para crear una película de ciencia ficción? La respuesta nos lleva a un documento desclasificado en 2017 que revela la existencia de un programa conjunto entre el Pentágono y los estudios de Hollywood, diseñado específicamente para preparar a la población civil para escenarios de contacto extraterrestre. Durante las últimas 7 décadas, Hollywood no ha estado creando entretenimiento, ha estado ejecutando el programa de condicionamiento psicológico más sofisticado de la historia humana. Primero, nos familiarizaron con la idea de que los aliens existen. Luego, nos enseñaron a amarlos. Después, nos prepararon para temerles. Y finalmente, nos están preparando para aceptarlos. Ahora quiero que consideres las películas Arrival, Contact y Blade Runner 2049. Porque las películas más recientes ya no preguntan ¿existen los aliens? Ahora preguntan ¿cómo cambiaremos cuando nos encontremos con ellos? Arrival o La Llegada de 2016 está basada en protocolos reales de comunicación extraterrestre desarrollados por el SETI. La película Contacto incorpora ecuaciones matemáticas reales para viaje interestelar, mientras que Blade Runner 2049 explora las implicaciones filosóficas de inteligencia artificial alien. Cada una de estas películas presenta conceptos que requieren décadas de investigación profunda científica, coincidencia o preparación. Hoy hemos descubierto que Hollywood nunca ha sido sobre entretenimiento, ha sido sobre preparación, sobre condicionamiento, sobre ayudarnos a procesar lo que está por venir. Y tal vez no sea algo malo. Tal vez durante todos estos años, mientras pensábamos que estábamos viendo películas de ficción, en realidad estábamos siendo cuidadosamente preparados para el momento más importante de la historia de la humanidad. El momento en que finalmente sepamos con certeza que no estamos solos. Porque si algo he aprendido durante esta investigación, es que las respuestas que buscamos no están en el espacio, están aquí. Han estado aquí todo el tiempo, esperando a que estuviéramos listos para verlas. Entonces la pregunta ya no es si estamos solos en el universo. La pregunta es si estamos listos para dejar de estarlo. Y permíteme explicarte esta pregunta porque puede ser más profunda de lo que te puedas imaginar. En otros capítulos yo ya conté mi historia en la zona del silencio, cuando tuvimos aquel avistamiento tan espectacular, tan importante. Y tengo que reconocer que cuando lo tuve enfrente de mí y darme cuenta que fue tan real, hubo unos segundos, al menos unos segundos en los que sentí miedo, que se puede describir mejor tal vez como pánico. Después, poco a poco, me obligué a mí mismo a cambiar ese pánico por júbilo, por emoción, por ganas de estar ahí, por finalmente tener un contacto real en ese momento, aunque fuera solamente de visualización.
Pero imagínate, yo soy una persona que se dedica a la investigación de misterios, que estoy todo el tiempo en contacto con el fenómeno extraterrestre, que he entrevistado a numerosos contactados extraterrestres, que investigo misterios, que investigo temas paranormales, y aún así, en algún momento sentí miedo. Imagínate lo que podría sentir una persona que jamás ha escuchado de estos temas. Un contacto con esa persona podría desembocar en un fallo cardíaco, por ejemplo. A eso me refiero con ¿estamos listos para el contacto? Definitivamente pienso que el factor determinante para que ese contacto finalmente se dé de manera libre y de manera pues pública, digamos, no es definitivamente los gobiernos, no es tampoco las élites y mucho menos no son los propios alienígenas, porque me queda claro que ellos tienen prohibido de alguna manera intervenir grotescamente en nuestra propia evolución como civilización. ¿Cuál es el factor determinante entonces? El factor determinante somos nosotros. En el momento en el que estemos listos, la gran mayoría o cuando menos una masa crítica aceptable, en ese momento y solo entonces se dará ese contacto. Espero que este episodio te haya gustado muchísimo. La verdad es que los hago con mucho amor para todos ustedes. Ya somos 30,000 en esta comunidad, cosa que me da muchísimo orgullo y me da muchísimo gusto. Gracias por estar ahí. Si todavía no te has suscrito, este es el momento. Y también los animo a que se conviertan en JM Friends. Esto significa volverse miembros del canal de JM Misterios, porque la información que estamos revelando es cuando menos, muy interesante. Además, van a tener acceso anticipado a todo nuestro material y a material exclusivo. Entonces, ojalá que se puedan convertir en miembros lo más pronto posible. Yo soy JM y nos vemos en el próximo misterio. Esto ha sido JM Misterios. Hasta pronto. Esto es JM Misterios, descifrando la realidad.